¿Qué tal? Buenas tardes a todos de nuevo. Mi nombre, para aquellos que no me conocen de manera personal, es Franco Quintero. Soy ingeniero en sistemas de hace más de 20 años. Y antes de iniciar con la presentación, la verdad que quisiera agradecer a la institución la posibilidad de darme de transitar esta nueva área, que es la investigación. ¿Sí? Algo que para mí me llena de orgullo. Nada, es un desafío importante, pero la verdad que quiero agradecerlo no solamente desde lo profesional, sino también desde lo personal. Eh, Quiero agradecer a las autoridades, eh, a Rodolfo Bertone, Marcelo Taruccio, María Marta Villarreal, quienes me apoyaron para seguir esta investigación junto con los alumnos. Y bueno, acá ahora un poco ya iniciando la presentación del proyecto, eh, voy a dar un poquito de historia, ¿no? Para que se entienda un poquito el contexto. Cuando se empezó a gestar el staff de investigación para FASEI, la verdad que uno de los puntos que más nos motivó a la investigación es la posibilidad de tener como instrumento de investigación el banco alimentario. Bien, y ahí junto con los alumnos y el profesor Diego Luna, licenciado, empezamos a pensar de qué manera podíamos hacer un aporte en esta investigación desde el área técnica. Bien, desde qué manera desde el lado de Haití podíamos dar alguna herramienta, algún proceso, algún producto de software que dé valor, bien, que dé un diferencial, un delta hacia el banco alimentario. Y es por eso que nuestra presentación se llama El valor del uso de los datos aplicado a la estrategia alimentaria, perdón, y, y por qué la estrategia de distribución holística de alimentos. Si podemos pasar a la siguiente. Puntualmente holística, ¿sí? ¿Es por qué? Porque nuestra primera parte de la investigación fue entender la problemática del banco alimentario desde un todo, ¿sí? No en la sumatoria de las partes, sino tratar de entender cómo funciona desde un todo, y en ese aspecto es entendiendo cómo ingresa la mercadería, cómo esa mercadería es alocada, cómo es la gestión de los inventarios, cómo es el tratamiento en sí de los comedores y los beneficiarios, pero de vuelta con el objetivo de poder hacer pie y poder generar una herramienta, algún producto que les dé un diferencial al banco alimentario. En ese sentido, cuando empezamos a trabajar en el proyecto, nos encontramos con un estado de situación que básicamente, obviamente es una ONG, como toda ONG y en el contexto en el que nos encontramos, eh, no va a ser, ¿sí?, la excepción a la regla. La verdad que el grupo humano que la dirige, ¿sí?, sigue adelante por la calidad de ese grupo humano y por el compromiso que tiene, pero la verdad que todos los procesos eran manuales o semiautomáticos, no había una herramienta en sí para que ellos se puedan apoyar, había mucha dependencia del personal, o sea, todavía hay dependencia de las personas. ¿Qué significa esto? Que si un proceso lo hace determinada persona y esa persona hoy en día no está, ese proceso queda en trunco. Y, y básicamente este estado de situación, un poco la falta de actualización de los datos, pero no en cuanto a la falta de datos, porque ellos tienen datos, trabajan con Excel y demás, sino a la explotación del dato, a poder darle valor a ese dato y poder sacar un diferencial, y bueno, y procesos estandarizados. En conjunto con el contexto económico, eh, esa primera investigación nos permitió identificar dos ramas bien marcadas para poder trabajar desde el área de tecnología. La primera área, ¿sí?, que la vamos a desarrollar al próximo año, está basada en lo que es el procesamiento de datos, pero más a nivel de volúmenes de datos. Bien. Hoy en día, ¿sí?, aportar valor con los datos y con el volumen de los datos nos permite predecir posibles escenarios. El ejemplo más claro que les quiero dar para que se entienda es, hoy en día tienen una velocidad de ingreso de mercadería y una velocidad de egreso, es decir, una cadencia de ingreso y una cadencia de egreso, dependiendo de qué, de la necesidad que tienen esos comedores para satisfacer a los comensales. Ahora, no tenían identificado, por ejemplo, qué pasa si se da un escenario donde empieza a crecer la población de los comedores y la velocidad de ingreso de mercadería se mantiene constante. O sea, no tenían establecido cuándo iba a colapsar el modelo.
Esa vertical la vamos a seguir, si todo sale bien, el año que viene. Y ahora sí, lo que vamos a presentar es puntualmente lo que estamos trabajando. La siguiente, por favor. Es esta. La problemática que nos planteaba la gente del Banco Alimentario, puntualmente el director, ¿sí? Era cómo hacer para que llegue la distribución del alimento al menor costo posible. Hoy en día, ¿cuál era el inconveniente que tienen el Banco Alimentario? El costo del traslado de la mercadería para los diferentes comedores es un costo que lo absorbe el comedor, es decir, el beneficiario al 100%. No es un costo del Banco Alimentario. Y la problemática estaba en que a veces la mercadería que se entregaba y que se distribuía a esos comedores era más económica que el costo del traslado de la logística. Entonces, de cara a eso, decías, che, ¿cómo podemos, ¿sí?, generar un proceso, generar una herramienta que nos permita minimizar ese impacto? En ese sentido, ¿sí?, ellos ya tienen, obviamente, los que les decía, determinada información, ¿sí?, que para nosotros fue clave para apalancarnos, ¿sí? Está la parte de apalancamiento y solución. Básicamente nos apoyamos en 3 artefactos que ellos tienen. Un calendario donde mensualmente identifican cuáles son los comedores que tienen que venir al banco alimentario a buscar básicamente los insumos, la identificación de ese beneficiario, de ese comedor y sus características. Y acá es clave entender que las características de un comedor están compuestas por la cantidad de población que tiene, la diferencia en el rango etario, o sea, personas de menos de 4 años, personas de menos de 10 años, personas mayores de 70, si tienen enfermedades de base, el tipo de servicio que da el comedor, es decir, si es solamente desayuno, si es almuerzo, si es merienda, si es cena. Todas estas características conforman al comedor y al beneficiario. Sumado a eso, ¿sí?, y el calendario, teníamos la identificación de qué mercadería se le iba a entregar mensualmente para que pueda satisfacer sus necesidades. Esto hoy en día lo tiene el comedor, perdón, el banco alimentario como procedimiento en donde mensualmente viene un comedor, busca la mercadería y se la lleva a su destino. Esto lo usamos como punto de partida para identificar tres, tres procesos claves. El primero, la identificación del vehículo, es decir, un comedor va a tener un vehículo por el cual va a trasladar la mercadería. El segundo es el tamaño de ese vehículo, para asegurarnos qué capacidad tiene para trasladar mercadería. Y el tercero era el compromiso de ese comedor para ver qué distancia se podía alejar, ¿sí?, de su destino para poder acercarle mercadería a comedores cercanos. Teniendo estos 3 puntos claves como relevamiento, más lo que hoy en día contiene el banco alimentario, nos permitió pensar en una solución. ¿Bien? Este tipo de solución de vuelta no va a mitigar la problemática, pero sí la va a bajar el impacto. ¿En qué consiste la solución? Este es un diagrama de flujo en muy alto nivel, para que, o sea, voy a tratar de ser, perdón, ese es el diagrama de flujo en muy alto nivel, en donde básicamente consiste de 4 procesos claves. El primer proceso es la identificación, ¿sí?, de analizar la disponibilidad de la unidad. ¿Bien? O sea, mensualmente va a venir un comedor con un vehículo, esa unidad va a tener una capacidad y lo que se evalúa es la capacidad. Si hay disponibilidad de esa unidad, el segundo proceso lo que hace es evaluar cuál es el rango que ese comedor está dispuesto a alejarse para distribuir hacia otros comedores mercadería. Ahora bien, con el rango empezaban a aparecer comedores potenciales que se les podía distribuir. Y ahora, no se les podía distribuir a todos, ¿por qué? Porque la capacidad de la unidad de traslado es una capacidad limitada. Entonces, la herramienta, ¿qué les va a permitir? La herramienta lo que les va a permitir es priorizar aquellos comedores que tienen mayor necesidad. ¿Bien? O sea, la herramienta tiene como plus adicional priorizar, decir, si yo tengo 10 comedores que están en un radio de 10 kilómetros a la redonda que les puedo llevar mercadería, la realidad es que no les puedo llevar a los 10, solamente voy a priorizar a aquellos que más necesidad tienen para llevarles esa mercadería. Ahora bien, ¿cómo se prioriza? Lo que hace la herramienta es
vieron que les hablaba de las características, ¿no? Que cantidad de población que tuviera, rango etario, qué tipo de servicios. Bueno, todas esas van a tener una ponderación. La herramienta va a calcular a partir de esa ponderación y va a determinar qué comedor, qué beneficiario es el que más necesidad tiene. Y esto con el objetivo de que esta herramienta, de que este proceso realmente le lleve la mercadería a estos comedores que tienen mayor necesidad. Y bueno, obviamente, ¿no? Estamos en Argentina. El plus que tiene la herramienta es el manejo de grupo de afinidad. ¿Qué va a pasar? Sí, este era un punto que charlábamos mucho con el director del Banco Alimentario. Van a existir comedores que van a decir, mira, yo la verdad no estoy dispuesto a alejarme para distribuir mercadería, pero sí estoy dispuesto a llevarle mercadería a determinados comedores amigos. Para eso va a existir un proceso que se llama grupo de afinidad, que lo que hace es vincular comedores con otros comedores afines, en donde no solamente al momento de ir a buscar su mercadería, sino que si la capacidad que tiene esa unidad puede llevar mercadería a otros comedores que son afines, lo va a poder llevar. Pero con la particularidad de que la evaluación de la prioridad lo va a hacer la herramienta. ¿Esto por qué? Porque la prioridad la establece el banco alimentario y no el amiguismo de los comedores para llevarse el alimento. Básicamente esta es la herramienta que nosotros presentamos, ¿sí? Y que estamos trabajando, estamos desarrollando para poder de vuelta, bajar el impacto de esto que le está pasando como problemática. Bien, ¿qué va, qué va a dar como resultado? ¿Qué es lo que esperamos nosotros que dé como resultado la herramienta? Es esa hoja de ruta. Bien, la siguiente, por favor. Esa hoja de ruta, ¿qué va a hacer? Va a ser un listado con las direcciones, el nombre del comedor y el bulto, ¿sí? O la mercadería que tiene que llevar. Pero basándose en estas tres características claves. El beneficiario va a estar dentro de la restricción geográfica. Esto puntualmente es para no generar fricciones o tensión entre la relación del banco alimentario y el comedor que acerca la mercadería de manera colaborativa. El segundo punto es el bulto asignado, obviamente está dentro de las capacidades de la unidad. Esto es para garantizar la viabilidad del traslado. ¿Qué nos aseguramos con esto? Que realmente no forcemos la unidad de un comedor ajeno, que no salga por fuera del perímetro de lo que puede llevar, y algunas, obviamente, obviedades más en referencia al traslado. Y por último, lo más importante es que asegura que los que realmente les llegue la mercadería son los que realmente la necesitan. ¿Por qué? Porque siempre va a estar priorizado, independientemente si es por grupo de afinidad o si es por radio dispuesto a alejarse ese vehículo asociado al comedor. De vuelta, la herramienta no viene a ser una solución mágica, sí viene a mitigar y a disminuir este impacto que hoy en día tiene el comedor, el banco alimentario. ¿Qué tenemos como conclusión y próximos pasos? Se espera finalizar con el desarrollo del software. Hoy en día ya estamos trabajando, hicimos una prueba de concepto, la verdad que estuvo bien aceptada. Tenemos que seguir trabajando en la configuración de la aplicación. Tenemos que implementar la herramienta y poder darle un seguimiento y ver que realmente haga lo que nosotros queremos. Y para hacer eso tenemos que customizarla. ¿Qué significa esto? Tenemos que configurar esos valores para que, esa hoja de ruta que va a devolver sea la más representativa posible para el banco de alimentos. Si esa hoja de ruta no es representativa, la realidad es que la herramienta no termina funcionando como uno quisiera. Iniciar la fase de ajuste y calibración, que es lo que decía recién. Y por último, ya un poco dándole el espacio a Edgar, a mi colega, eh, es involucrar a un investigador, si bien con otra mirada, ¿no? O sea, la mirada un poco de Edgar es un plus que nos da, porque la nuestra es de cara al valor del dato, de cara a cómo nosotros podemos generar una herramienta, un producto de software que haga un diferencial para el banco alimentario a partir del dato. Lo que viene a proponer Edgar, sin expoliar su presentación, es algo más vinculado al IA, pero de vuelta, con la idea de maximizar la estrategia en cuanto a los alimentos. Espero haber sido claro con mi presentación, espero que se haya entendido. Si hay preguntas, por favor, siéntanse libres de hacérmelas. Y si no, bueno, continuamos con la presentación de Edgar, que es mi colega, que es la contraparte en cuanto a IA.
¿Qué tal? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Listo. Cuando ustedes me indiquen, estimado Franco. Un segundito. Ahí creo que ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. Antes de comenzar, quisiera tomarme unos segunditos para agradecer puntualmente a la rectora de la Universidad Católica de La Plata, la doctora Rita Marcela, a la Secretaría de Investigación, el arquitecto Guillermo Rubén. También muchas gracias al licenciado Andrés Garrote y específicamente al ingeniero Franco Pablo Quintero de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingenierías por esta oportunidad. También quisiera agradecer a mis colegas que me accedieron en la voz como parte del programa de movilidad, a Robert Andrés Aponte de Bolivia y a Diego Fernando Lenis de Colombia. También muchas gracias a la audiencia que está física o presencialmente y a quienes nos acompañan en las redes. Bueno, pues dando continuidad a lo que amablemente nos compartía el ingeniero Franco, la propuesta de trabajo desde el programa de investigación, ¿no? De movilidad internacional de investigación, tiene que ver justo en cómo coadyuvar a resolver esta problemática que tiene que ver, según la ONU, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 2 habla que para el 2030 tiene que haber hambre cero, ¿no? Entonces, la humanidad que se destaca en esta propuesta de trabajo desde la investigación científica, justo tiene que ver con cómo coadyuvamos a esa de las más altas intenciones a nivel humanístico, ¿no? Que es cómo acercar el alimento a quienes más lo necesitan. Entonces, bajo esta óptica y dada la naturaleza que nos compartía el ingeniero Franco, podemos vislumbrar una situación de analítica cognitiva, es decir, qué es todo lo que ya se tiene y lo que él nos comparte, y naturalmente la problemática, ¿no? Es decir, nosotros lo que proponemos desde la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Católica de acá de Jalisco, México, tiene que ver con aplicación de inteligencia artificial a esta problemática. Insisto, naturalmente, como bien comentaba el ingeniero Franco, no es una varita mágica, no pretendemos justo que en la estancia se agote o se acabe esta problemática, ¿no? Es un trabajo constante, continuo y colaborativo, ¿no? Una más, por favor, si son tan amables. Gracias. Bien, continuando con la presentación, ¿cuál es el objetivo principal o lo que motiva a la investigación ya comentada? Bueno, es desarrollar la estrategia de distribución que nos comentaba el ingeniero Franco, insisto, pero agregando un delta o un plus, que es con inteligencia artificial. Voy a permitirme explicar un poco por qué con inteligencia artificial, justo en este momento. Bien, como nos comentaba hace un ratito nuestro compañero Diego de Colombia, pues, todavía la IA no es lo que luego dicen las películas o la ficción, ¿no? Que van a ser robots que van a atentar contra la humanidad, sino por el contrario, la IA no va a reemplazar al ser humano. La IA debe ser vista como una herramienta, pero ojo, como toda herramienta, dándole un buen uso, nos apoya, nos auxilia, ¿no? Y bueno, pues no hablemos de la contraparte, ¿no? Entonces acá la intención es buscar el cómo sí, porque también nos comentaba nuestro colega, quien me antecedió en la voz del proyecto anterior, nos comentaba que pues el no ya lo tenemos ganado, ¿no? El no ya está ganado. Nuestro compañero Robert de Bolivia, pues el no ya está ganado. Hay que buscar ahora el cómo sí. Entonces, a ver, lo que nos comentaba el ingeniero Franco, lo cual agradezco, la parte de la problemática tiene que ver justo con la naturaleza en ciencias duras y aplicadas,
los números, habla de que todo pinta a que es una problemática de la parte computacional con un problema NP duro, ¿no? Es decir, un problema complejo y exponencial. A más variables se va haciendo más complejo. Entonces, desde la naturaleza del sistema transaccional, desde el sistema de la analítica cognitiva, que eso ya está iniciado por el ingeniero Franco y su equipo de trabajo, lo cual me parece un trabajo muy, muy interesante y que sin duda estoy seguro que va a coadyuvar a que se minimicen los índices de el tema de la distribución de alimentos. Lo que nosotros intentamos es hacer analítica predictiva a través de la aplicación de la IA. Este delta que nos compartía el ingeniero Franco a través de la IA, si ya tenemos el acceso al data, bueno, pues nosotros de ahí comenzamos a trabajar con la curaduría de datos, es decir, el proceso conocido para construir sistemas con base IA, desde el análisis, desde la limpieza del dataset, del conjunto de datos o de la información que luego se va a ir generando, la clusterización o la clasificación de las variables, entre otros, ¿no? A partir de la implementación de los algoritmos, intentamos también hacer un benchmarking donde todo pinta que trabajemos con algoritmos evolutivos. Particularmente, vamos a enfocarnos en dos algoritmos que tiene que ver con el algoritmo de colonia de hormigas y el de cúmulo de partículas, ¿no? Esos creo que por ahí podemos comenzar a trabajar un poco, vamos a ver cómo se comportan y en el Inter vamos a seguir haciendo comparación entre algunos otros elementos que son de suma importancia, ¿no? Idealmente vamos a trabajar con redes neuronales artificiales, dada la naturaleza de la propuesta, inteligencia artificial, y como decimos acá, para no dejar, pues podemos también hacer ahí una comparación para ver cómo se comporta el modelo propuesto, que tiene que ver con quizá árboles de decisión o máquinas de soporte vectorial. Es la propuesta inicial, ¿no? Pero también antes de continuar, voy a hacer un comentario, una pequeña pausa. Esta propuesta, tanto el ingeniero Franco como su servidor, la vislumbramos en tres momentos, ¿no? El previo, el durante y el después. El previo, el ingeniero Franco y su servidor hemos tenido algunas reuniones, nos hemos puesto de acuerdo en cómo accionar. Tan es así que la siguiente semana, previo a la estancia en la cual estaría yo realizando en La Plata, en la Universidad Católica de La Plata, vamos a tener una reunión con el Banco de Alimentos, ¿no? Eso va a ser el pre. El durante, que es la estancia que llevaré a cabo en La Plata, vamos a echar a andar estos procesos que ya les comentaba hace un ratito, pero me voy a permitir retomar palabras que les compartí hace 3 minutos. Esto no se acaba con una estancia, ¿no? Como bien lo comentaba el ingeniero Franco, pues esto es un proceso que él ya inició. Nosotros llegamos a poner nuestro granito de arena, pero la intención es no terminar el proyecto cuando se termine la estancia, ¿no? Es decir, yo, si todo sale bien, me regreso a México y la intención es seguir colaborando, ¿no? Si hay oportunidad, ahí encontramos los canales adecuados. La intención es seguir colaborando. Ese sería el después. Ok, una más, por favor. Bien, gracias. ¿Cuál es la intención de la propuesta? Vamos a pensarlo como la propuesta final, ¿no? Eh, la propuesta, esta diapositiva habla de un documento, ¿no? Con ciertas secciones bien identificadas como un producto de análisis, ¿no? Pero, como les comentaba hace un momento, la intención es que esto vaya más allá. Es decir, trabajar con la finalidad de sí entregar este producto durante o como producto solo de la estancia, pero a futuro seguir trabajando en el modelo per se. Porque, insisto, una semana es muy poquito tiempo para pensar si quieren tener el modelo, la analítica de los datos que ya les comentaba, el modelo construido, entrenado, probado, construir el backend, construir el frontend y luego hacer el deploy, ¿no? Es un proceso complejo.
porque seguimos hablando de software. Y para la gente que esté acá de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingenierías, sabrá de lo que hablo. Esta parte, crear software, pues, es una actividad compleja, al igual que otras disciplinas, el software también lo es. Entonces la intención es generar un documento y a posteriori seguir colaborando en la parte del desarrollo del modelo, pero también de la interfaz, para que pueda ser un modelo predictivo, como ya lo comentaba. Ujú. Una más, por favor. Gracias. Bueno, esta diapositiva habla un poco de la propuesta metodológica y bueno, pues ya me hizo el favor el ingeniero Franco de platicarles un poco más a detalle de la dinámica que se tiene hasta el momento, ¿no? Es solamente reforzarla, pero ahora desde la óptica de cómo llevar estos datos a modelos de IA, ¿no? Ujú. Una más, por favor. Ok, gracias. Y en esta parte de las actividades, bueno, pues haremos algunas entrevistas. Es un poco compartirles, ¿no? De qué iría las actividades de la estancia, desde el pre, el durante y el después. Bueno, específicamente el pre y el durante. Trabajamos con la parte del análisis, ¿no? Situacional, analizar la problemática y trabajar focalizados en la parte de la problemática para lograr el objetivo en tiempo y forma. Una más, por favor. Ujú, gracias. Y bueno, esta parte ya creo que es de justo por cierto, de las últimas, una es que la última diapositiva. Esta parte, bueno, compartirles que también les estaríamos compartiendo el durante de un caso de éxito que tuvimos en Jalisco desde el Instituto de Información Estadística y Geográfica, que tiene que ver también con logística, ¿no? Es compartirles cómo es que a través de aplicación justo de inteligencia artificial logramos predecir la severidad de un accidente desde el transporte en bicicleta pública. Entonces, estamos muy, muy optimistas que llevando esta tecnología al contexto de la problemática actual que nos compartió el ingeniero Franco, podemos colaborar activamente y llegar a una propuesta interesante. Pues de mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Con todo gusto, por favor. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Bien, como bien comentaba Edgar, sí, esta es un poco la idea y la propuesta que tenemos de trabajo para el Banco Alimentario. La verdad que es un desafío, como decía al principio. Em, Creo que el contexto social, el contexto económico y el país que estamos amerita el compromiso y buscar herramientas alternativas para poder sanear esta problemática, que es una problemática que tenemos muy de base. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y espero haber sido claro con la presentación, tanto la de Edgar como la mía. Muchas gracias. Gracias.